Imagina un mundo sin ciudades, sin carreteras ni mapas. Un mundo donde el sonido del viento entre árboles y el rugido de depredadores marcaban el paso del tiempo. Bienvenidos a Relatos de la Prehistoria. Hoy viajaremos a través de millones de años, siguiendo las rutas migratorias de humanos y animales, explorando cómo las especies se movieron por continentes enteros, descubriendo nuevos territorios y adaptándose a climas inimaginables. Desde los glaciares del norte hasta las selvas densas del sur, entenderemos cómo la supervivencia dependía de moverse, aprender y reinventarse constantemente. La historia de la migración no es solo de humanos. Antes que nosotros, grandes manadas de animales recorrían la tierra en busca de pastos, agua y refugio. Mamuts, bisontes, ciervos gigantes y felinos prehistóricos cruzaban continentes, dejando pistas que hoy los arqueólogos y paleontólogos descifran como si fueran mapas antiguos. Cada huella, cada fósil, nos habla de rutas que definieron la vida en el planeta. En paralelo, nuestros antepasados también comenzaron sus viajes. Desde los primeros Homo erectus que salieron de África hasta los Homo sapiens que poblaron Asia, Europa y América, cada migración fue un acto de valentía y adaptación. Las rutas no siempre fueron directas. Los climas cambiaban, los ríos se congelaban, los bosques avanzaban y retrocedían, y los humanos tuvieron que aprender a cazar, recolectar y protegerse de depredadores y de la naturaleza misma. Estas migraciones masivas marcaron la historia de la vida. Nos enseñan cómo la necesidad de sobrevivir impulsó la exploración, y cómo la adaptación al entorno llevó a la innovación. La tecnología más simple, como herramientas de piedra, fuego controlado y ropa hecha de pieles, fueron claves para conquistar nuevos territorios. Ahora, imagina seguir estas rutas tú mismo, viajando en el tiempo, cruzando desiertos, escalando montañas y caminando sobre los hielos de los glaciares. Cada paso que damos nos conecta con una historia milenaria de movimiento, descubrimiento y resistencia. A lo largo de este vídeo veremos mapas, descubrimientos arqueológicos y relatos fascinantes que nos acercan a entender cómo se configuró el mundo tal como lo conocemos. Las primeras migraciones humanas fuera de África ocurrieron hace aproximadamente 2 millones de años, lideradas por Homo erectus. Estos pioneros se desplazaron hacia Oriente Medio y Asia, moviéndose a través de valles fértiles y llanuras abiertas. La necesidad de alimento y la búsqueda de climas más estables los impulsó a atravesar territorios desconocidos, enfrentándose a desafíos que hoy nos resultan inimaginables. Caminaban distancias que hoy nos tomarían semanas, cargando herramientas rudimentarias, sin mapas, sin brújula, solo con la intuición y la observación del entorno. Paralelamente, los grandes herbívoros prehistóricos también emprendían sus propias odiseas. Los mamuts lanudos cruzaban tundras heladas siguiendo los pastizales que se expandían con el cambio de estaciones, mientras los bisontes europeos recorrían cientos de kilómetros en manadas que parecían interminables. Cada desplazamiento tenía un propósito vital: sobrevivir al frío, encontrar alimento y evitar depredadores. Los caminos que dejaron quedaron plasmados en restos fósiles, grabados en la geografía y en el ADN de sus descendientes modernos. El clima jugó un papel crucial. Durante las glaciaciones, vastas extensiones de tierra quedaron cubiertas de hielo, obligando tanto a animales como a humanos a desplazarse hacia zonas más templadas. Pero cuando los glaciares retrocedían, nuevas rutas se abrían y aparecían oportunidades para asentarse y explorar territorios inexplorados. La adaptabilidad era la clave. Aprender a vestirse con pieles, construir refugios resistentes y almacenar alimentos se convirtió en la diferencia entre la vida y la muerte. Más adelante, los humanos modernos comenzaron a poblar regiones como Europa, enfrentándose a la fauna local, incluidos grandes felinos y osos cavernarios, y aprendiendo técnicas de caza cooperativa. Mientras tanto, en Asia, grupos humanos experimentaban con la domesticación temprana de animales, estableciendo vínculos que cambiarían la dinámica de supervivencia.
Si estás disfrutando de este viaje al pasado, recuerda que en mi canal Relatos de la Prehistoria encontrarás muchos más vídeos sobre la vida, costumbres y aventuras de nuestros antepasados. Dale like, comparte y suscríbete para no perderte ninguna historia de la prehistoria que te transportará a tiempos inimaginables. Alrededor de 70.000 años atrás, los Homo sapiens iniciaron migraciones que los llevarían a los confines del planeta. Algunos grupos atravesaron el estrecho de Bab el-Mandeb hacia la península arábiga, siguiendo la línea costera y aprovechando recursos marinos. Este desplazamiento no fue solo un movimiento físico, sino también cultural. Con cada paso, se desarrollaban nuevas técnicas de pesca, herramientas más sofisticadas y estrategias de recolección que aumentaban las posibilidades de supervivencia. Mientras tanto, en Europa, los neandertales habían dominado ciertas regiones, pero los recién llegados humanos modernos trajeron consigo innovaciones que los harían destacar. Arpones para cazar, adornos personales y sistemas de comunicación más complejos. La coexistencia no siempre fue pacífica. Hubo competencia por territorio y alimento, y la interacción entre especies humanas fue un factor decisivo en la evolución. En paralelo, los animales también conquistaban nuevos espacios. Los caballos primitivos cruzaban estepas abiertas, adaptándose a climas áridos y fríos. Los renos migraban siguiendo el crecimiento estacional del pasto, mientras que los grandes felinos prehistóricos, como los leones cavernarios, ajustaban sus territorios según la disponibilidad de presas. Esta danza de movimiento constante generaba un ecosistema dinámico, donde cada especie debía anticipar los cambios para sobrevivir. Hacia el este, los humanos llegaron a Asia sudoriental y eventualmente a las islas de Oceanía, cruzando estrechos mediante embarcaciones rudimentarias. Esta hazaña marcó un antes y un después. No solo implicaba adaptación al mar y nuevas formas de navegación, sino también la capacidad de colonizar islas con ecosistemas únicos, enfrentando especies desconocidas y climas tropicales distintos a los que habían conocido. La migración era también un motor de diversidad genética. Cada grupo que se establecía en un nuevo territorio llevaba consigo genes, costumbres y conocimientos únicos. Esto provocó que las poblaciones humanas se diversificaran rápidamente, adaptándose a distintas alturas, temperaturas y condiciones alimenticias. La historia de la humanidad, y la de los animales con los que compartían el mundo, es una historia de movimiento constante, de adaptación y de innovación frente a lo desconocido. Hace unos 15.000 años, uno de los capítulos más fascinantes de la historia de las migraciones comenzó: la llegada de los humanos a América. Los grupos procedentes de Siberia cruzaron por el puente terrestre de Beringia, una franja de tierra que unía Asia con América del Norte durante las glaciaciones. Estos viajeros enfrentaron climas extremos, tundras heladas y vastas extensiones deshabitadas. Cada paso era un desafío, pero también una oportunidad para descubrir nuevos ecosistemas, especies y recursos. Los animales prehistóricos americanos también realizaban sus propios movimientos. Mastodontes, perezosos gigantes y bisontes americanos se desplazaban siguiendo patrones estacionales, buscando pastos y zonas de refugio. Sus rutas estaban determinadas por los cambios climáticos y, en muchos casos, por la presión de depredadores, incluidos los humanos recién llegados. La interacción entre humanos y megafauna americana marcó la historia de la supervivencia en el continente. La caza de grandes animales no solo proporcionaba alimento, sino también pieles y huesos que se convertirían en herramientas y refugios. Mientras tanto, en América del Sur, los humanos tuvieron que adaptarse a selvas densas, ríos caudalosos y montañas imponentes como los Andes. La inventiva fue crucial. Crearon canoas para navegar por ríos, sistemas de almacenamiento de alimentos y técnicas de caza y pesca adaptadas a cada entorno. Cada nueva región representaba un reto distinto, y la capacidad de aprender del entorno y de las especies locales determinaba quién podía prosperar. No solo los humanos migraban, aves migratorias y mamíferos menores también se desplazaban siguiendo ciclos estacionales.
Las marismas y las llanuras inundables servían de corredores naturales, conectando ecosistemas y facilitando el flujo de vida entre distintos territorios. Cada especie dejaba pistas que hoy nos ayudan a reconstruir cómo se pobló América, desde los cielos del norte hasta la Amazonía más densa. La historia de estas migraciones muestra que los movimientos masivos no eran caóticos. Cada desplazamiento estaba marcado por la observación del entorno, la adaptación cultural y la cooperación. La vida en tiempos prehistóricos dependía de anticipar cambios, explorar lo desconocido y aprovechar cada recurso, desde el más pequeño hasta el más grande. No todas las migraciones prehistóricas se desarrollaron en zonas templadas o fértiles. Algunos grupos humanos se aventuraron hacia climas extremos, donde la supervivencia parecía imposible. En el norte, cerca del círculo polar, pequeños grupos desarrollaron habilidades para soportar inviernos prolongados y temperaturas bajo cero. Aprendieron a construir refugios semisubterráneos, a aprovechar el hielo y la nieve como fuentes de agua, y a cazar especies adaptadas al frío, como renos y focas. La vestimenta era esencial. Pieles gruesas y técnicas de costura primitiva permitían conservar el calor y protegerse de los vientos helados. En los desiertos más áridos, por otra parte, los humanos encontraron otro tipo de desafío: calor extremo, escasez de agua y recursos dispersos. Aquí, la movilidad era clave. Se desarrollaron rutas estacionales, siguiendo oasis y cauces de ríos secos, y se perfeccionaron métodos para almacenar alimentos y agua. La observación de la fauna local, como gacelas y aves migratorias, indicaba la ubicación de recursos vitales, demostrando que las migraciones humanas dependían de un profundo entendimiento de los patrones naturales. Los animales también se adaptaron de maneras sorprendentes. Camellos, bisontes del desierto y ciertas aves migratorias desarrollaron estrategias únicas: almacenar grasa, desplazarse en manadas coordinadas y sincronizar sus movimientos con ciclos de lluvia o estaciones de crecimiento vegetal. Estas adaptaciones eran fundamentales para sobrevivir en regiones donde la naturaleza podía ser implacable. Es fascinante cómo, a pesar de las dificultades extremas, la vida encontraba caminos. Las rutas migratorias humanas y animales creaban corredores ecológicos que conectaban distintas regiones, facilitando el intercambio de recursos y la diversidad genética. Las migraciones no solo transformaron el mapa geográfico, sino que también fueron el motor de innovaciones culturales. A medida que los humanos se desplazaban, comenzaron a intercambiar conocimientos sobre herramientas, técnicas de caza y estrategias de supervivencia con otros grupos que encontraban en su camino. Los encuentros entre distintos clanes permitieron la transmisión de ideas, desde el uso de pigmentos para rituales hasta la creación de redes de pesca más complejas. Cada viaje era una oportunidad de aprendizaje y de evolución cultural. Al mismo tiempo, la fauna influía en la manera en que los humanos desarrollaban estas habilidades. Observar los patrones de migración de los animales no solo ayudaba a localizar presas, sino que también inspiraba nuevas tácticas de caza cooperativa. Los grupos aprendían a anticipar movimientos, a tender trampas y a coordinarse de manera que el riesgo de fracaso se redujera. La naturaleza se convirtió en un maestro silencioso, enseñando estrategias que los humanos perfeccionaron generación tras generación. En regiones montañosas y volcánicas, las migraciones impulsaron la creatividad tecnológica. La necesidad de atravesar terrenos escarpados llevó a la fabricación de herramientas especializadas, como puntas de flecha adaptadas a la caza de animales ágiles o cuerdas rudimentarias para descender pendientes. Las poblaciones que dominaban estas técnicas podían explorar y asentarse en lugares que antes se consideraban inaccesibles, ampliando así el alcance del ser humano por el planeta. Mientras tanto, los animales también evolucionaban paralelamente. Las especies que migraban largas distancias desarrollaban resistencia física, memoria espacial para recordar rutas y patrones estacionales, y comportamientos de cooperación en manadas o bandadas. Estas adaptaciones eran vitales para sobrevivir,
pero también influían en la manera en que los humanos interactuaban con ellos. Comprender la ecología animal era una cuestión de vida o muerte. La migración, entonces, no fue solo un movimiento físico, fue un catalizador de conocimiento, cooperación y sofisticación tecnológica. Cada paso hacia un territorio desconocido reforzaba la capacidad humana de innovar, y cada animal que recorría el planeta contribuía, involuntariamente, a que los humanos aprendieran a leer los signos del mundo natural. Esta simbiosis entre movimiento y aprendizaje es la esencia de las grandes rutas migratorias que definieron la prehistoria. A medida que los humanos se asentaban temporalmente en nuevas regiones, las migraciones comenzaron a transformar los ecosistemas locales. Cada grupo que llegaba introducía cambios indirectos. La caza selectiva alteraba la densidad de ciertas especies, mientras que la recolección de plantas silvestres influía en la regeneración de la vegetación. Estos movimientos generaban un delicado equilibrio entre la actividad humana y el entorno natural, forzando a los animales a modificar sus propias rutas migratorias para evitar la presión de los nuevos depredadores. La expansión humana también dio lugar a una diversificación cultural sin precedentes. Diferentes grupos, aislados por montañas, ríos o desiertos, desarrollaron lenguajes, técnicas de caza, rituales y formas de organización social únicas. Algunos adoptaron la pesca como fuente principal de alimento, mientras que otros se especializaron en la caza de grandes mamíferos o en la recolección de frutos y semillas. Cada estrategia reflejaba la interacción entre el ser humano y el territorio en el que se encontraba. En paralelo, los animales aprendieron a adaptarse a la presencia humana. Las especies más flexibles modificaron sus patrones de migración y alimentación. Algunas se alejaban de asentamientos humanos, mientras que otras aprovechaban los restos de comida o las áreas despejadas por los grupos nómadas. Este proceso de coadaptación modeló las relaciones ecológicas de manera muy similar a un delicado juego de ajedrez, donde cada movimiento de un jugador afectaba al otro. La migración también facilitó la dispersión de especies vegetales. Los humanos transportaban semillas de un lugar a otro, a veces sin darse cuenta, dejando rastros de plantas que se convertirían en cultivos o fuentes de alimento futuras. Así, la expansión humana influyó directamente en la composición de los ecosistemas, modificando hábitats y generando nuevas oportunidades para animales y plantas por igual. Estas interacciones muestran que la migración prehistórica fue mucho más que un desplazamiento físico. Fue un proceso que conectó culturas, especies y territorios, moldeando no solo la geografía, sino también la vida misma en múltiples niveles. Cada ruta recorrida tenía repercusiones duraderas, sentando las bases de la diversidad biológica y cultural que caracteriza a nuestro planeta hoy. No todas las migraciones ocurrieron por tierra firme. A lo largo de la prehistoria, los humanos comenzaron a explorar rutas marítimas y costeras, transformando su relación con el océano. Las primeras travesías seguían líneas de islas cercanas, usando embarcaciones rudimentarias hechas de troncos atados o balsas de juncos. Estos viajes no solo eran peligrosos, sino que también requerían un conocimiento profundo de las corrientes, los vientos y los patrones de marea, mostrando que la navegación prehistórica estaba estrechamente ligada a la observación de la naturaleza. Las costas y los mares no eran solo vías de transporte, eran ecosistemas ricos en recursos. Moluscos, peces, algas y aves marinas ofrecían alimento abundante y predecible, y los humanos aprendieron a explotar estos recursos de manera sostenible. La pesca costera fomentó la especialización, con grupos dedicados a la captura de ciertas especies y a la construcción de herramientas específicas, como anzuelos y redes primitivas, que aumentaban la eficiencia de sus expediciones. Mientras tanto, los animales marinos también presentaban patrones migratorios sorprendentes. Ballenas, focas y peces recorrían largas distancias siguiendo ciclos de reproducción y alimentación. Los humanos que los observaban aprendieron a anticipar sus movimientos, integrando esta información en sus estrategias de caza y recolección.
La cooperación entre grupos para aprovechar los recursos marinos también se volvió más sofisticada, consolidando comunidades estables a lo largo de las costas. La migración costera permitió a los humanos llegar a nuevas islas y archipiélagos, generando colonizaciones que habrían sido imposibles solo por tierra. Esta expansión influyó en la diversificación cultural, ya que grupos aislados desarrollaron tradiciones, herramientas y sistemas de vida adaptados a entornos insulares, mientras mantenían contacto con otras comunidades a través del mar. Estos viajes marítimos prehistóricos muestran que la movilidad humana no tenía límites. El océano se convirtió en una carretera natural, donde la observación, la planificación y la cooperación eran tan esenciales como la fuerza física. La expansión costera marcó el inicio de nuevas oportunidades y desafíos, demostrando que la adaptación a entornos acuáticos fue tan importante como la conquista de montañas, desiertos o glaciares. A medida que los humanos se dispersaban por continentes y costas, surgieron interacciones entre diferentes especies humanas que resultaron decisivas para la historia evolutiva. Homo sapiens se encontró con grupos de neandertales en Europa y con denisovanos en Asia, y estos encuentros no siempre fueron conflictos. Hubo intercambio de conocimientos, herramientas y posiblemente incluso de genes. Estas interacciones permitieron que ciertos grupos humanos incorporaran adaptaciones biológicas y culturales que los ayudaron a sobrevivir en entornos extremos. La migración también impulsó la creatividad y la diversificación de herramientas. En regiones donde la caza de grandes animales era arriesgada, surgieron estrategias de trampa, lanzas más ligeras y flechas diseñadas para mayor alcance y precisión. En zonas costeras, se perfeccionaron anzuelos y redes, mientras que en montañas y tundra se desarrollaron ropa más aislante y refugios especializados. Cada innovación estaba directamente vinculada a la movilidad. Cuanto más se desplazaba un grupo, más necesitaba adaptar su tecnología al nuevo territorio. Por otro lado, los patrones migratorios de los animales también cambiaron por la presencia humana. Algunos herbívoros comenzaron a alterar sus rutas para evitar áreas de caza, mientras que depredadores aprendieron a seguir a los humanos indirectamente, aprovechando los restos de caza. Este fenómeno generó un ecosistema en constante ajuste, donde cada movimiento humano o animal afectaba la conducta de los demás, y la supervivencia dependía de anticipar estos cambios. Además, la migración contribuyó a la diversificación cultural a gran escala. Las rutas de intercambio entre grupos humanos facilitaron la difusión de rituales, símbolos, pigmentos, estilos de herramientas y conocimientos sobre plantas y animales. Así, la movilidad no solo fue una estrategia de supervivencia física, sino también un vehículo de transmisión de ideas que moldearon la identidad de distintas comunidades prehistóricas. En este contexto, cada viaje, cada cruce de territorios desconocidos y cada adaptación frente a nuevas especies fueron pasos fundamentales para consolidar la compleja red de relaciones humanas y ecológicas que caracterizó la prehistoria. La migración se convirtió en el hilo invisible que conectaba continentes, culturas y ecosistemas, creando una historia de movimiento constante y aprendizaje compartido. Las migraciones masivas no solo expandieron territorios, sino que también moldearon profundamente la organización social de los humanos prehistóricos. A medida que los grupos se desplazaban, surgieron estructuras de cooperación más complejas. Los clanes comenzaron a distribuir tareas según habilidades, edad y experiencia. Algunos se especializaban en la caza de presas grandes, mientras otros recolectaban plantas, controlaban el fuego o elaboraban herramientas. Esta división del trabajo fue esencial para sobrevivir en entornos cambiantes y para asegurar que todos los miembros del grupo prosperaran durante los viajes. Los animales también influyeron en la formación de estas estructuras. La necesidad de cazar o seguir manadas migratorias fomentó la planificación grupal. Se establecían estrategias coordinadas para emboscar presas o recorrer largas distancias sin perderse. Observar el comportamiento de depredadores y herbívoros enseñó a los humanos a anticipar movimientos y a distribuir fuerzas, desarrollando habilidades de liderazgo y comunicación que serían cruciales para la evolución social.
En regiones donde la migración humana era más frecuente, como las estepas y tundras del norte, se fortalecieron los lazos comunitarios. Los conocimientos sobre rutas, estaciones de caza y refugios se transmitían oralmente, creando una memoria colectiva que servía para que cada generación pudiera moverse con éxito. Estas tradiciones se convirtieron en la base de las culturas nómadas, donde la movilidad era tanto un medio de supervivencia como un componente central de la identidad social. Además, la interacción constante con otras especies fomentó comportamientos de observación y adaptación. El clima fue uno de los factores más determinantes en las migraciones prehistóricas. Cambios bruscos en la temperatura y precipitaciones obligaron a humanos y animales a modificar sus rutas de manera constante. Durante periodos de sequía prolongada, los ríos y lagos se reducían, y los grupos humanos tenían que aprender a localizar fuentes de agua alternativas o desarrollar técnicas de almacenamiento para sobrevivir. Los animales, por su parte, modificaban sus recorridos buscando pastos y recursos hídricos, lo que a su vez influía en las rutas de caza humanas. Los glaciares avanzaban y retrocedían, creando corredores naturales y, a veces, bloqueando caminos antiguos. Los humanos debían adaptarse rápidamente, explorando nuevas rutas de montaña o siguiendo la costa cuando las tierras interiores eran intransitables. Esta flexibilidad geográfica también fomentó la exploración de microclimas, como valles protegidos, cavernas y zonas ribereñas, que ofrecían refugio seguro y recursos estables. La disponibilidad de recursos no solo determinaba la dirección de la migración, sino también la densidad de población en cada territorio. En áreas ricas en fauna y flora, los grupos humanos podían permanecer más tiempo, desarrollando herramientas complejas y formas de organización social más sofisticadas. En zonas escasas en recursos, los desplazamientos eran más frecuentes y la cooperación entre los miembros del grupo se volvía vital para sobrevivir. En el reino animal, las migraciones guiadas por recursos también promovieron adaptaciones sorprendentes. Algunas especies desarrollaron resistencia a largas travesías, memoria espacial para recordar fuentes de alimento dispersas y sincronización de sus ciclos reproductivos con la disponibilidad de recursos. La interacción entre humanos y animales migratorios creó patrones que hoy podemos reconstruir gracias a fósiles, huellas y restos arqueológicos, mostrando cómo ambos grupos aprendieron a leer el entorno de manera precisa y estratégica. Este vínculo entre clima, recursos y migración demuestra que los desplazamientos prehistóricos no eran aleatorios. Cada ruta recorrida, cada valle explorado y cada encuentro con animales y otros grupos humanos estaba condicionado por la necesidad de sobrevivir y adaptarse. La prehistoria nos enseña que la movilidad era, en sí misma, un acto de inteligencia, planificación y profundo entendimiento del mundo natural. Hacia los últimos milenios de la prehistoria, los humanos comenzaron a explorar territorios que hasta entonces habían permanecido aislados, islas remotas, archipiélagos y zonas polares. Alcanzar estas regiones implicaba superar obstáculos sin precedentes, océanos impredecibles, tormentas intensas, glaciares y montañas que desafiaban la resistencia física. La curiosidad y la necesidad de recursos impulsaron estos viajes, y cada expedición era una prueba de ingenio, cooperación y observación detallada del entorno. En las islas, los humanos se enfrentaron a ecosistemas completamente diferentes. La fauna insular a menudo carecía de depredadores naturales, lo que facilitaba la caza, pero también requería aprender a conservar recursos limitados. Se desarrollaron técnicas únicas de pesca, recolección y almacenamiento, y la movilidad se convirtió en un instrumento esencial para explorar diferentes microhábitats dentro de la misma isla. Cada grupo se convirtió en experto de su entorno, aprendiendo patrones de mareas, migraciones de aves marinas y ciclos de reproducción de peces y moluscos. En los polos, los desafíos eran distintos. La escasez de luz durante meses y las temperaturas extremadamente bajas obligaron a los humanos a innovar con refugios, ropa más elaborada y sistemas de caza especializados.
La cooperación entre individuos era indispensable. Solo grupos cohesionados podían organizar expediciones seguras, intercambiar conocimientos sobre rutas seguras sobre hielo y compartir recursos críticos como pieles, grasa y alimentos. Los animales que migraban hacia estos territorios extremos también desarrollaron estrategias impresionantes. Algunas especies, como focas, pingüinos y aves marinas, sincronizaban sus desplazamientos con la disponibilidad de alimento, mientras que mamíferos polares como los renos se movían en manadas siguiendo la vegetación más accesible. Los humanos que lograban descifrar estos patrones obtenían ventaja para la caza y la supervivencia, creando una relación de aprendizaje constante entre especies. Estas migraciones hacia territorios extremos evidencian la adaptabilidad del ser humano y su capacidad para leer el mundo natural. Cada viaje, cada ruta descubierta y cada estrategia innovadora marcó la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. La expansión hacia lo desconocido consolidó habilidades cognitivas, sociales y tecnológicas que formarían la base de la exploración humana durante milenios. Las migraciones prehistóricas no solo llevaron a los humanos a nuevos territorios, sino que también fueron el vehículo principal para la transmisión de conocimientos y habilidades entre grupos distantes. A medida que las rutas se extendían, ideas sobre herramientas, técnicas de caza, construcción de refugios y procesamiento de alimentos se compartían de un grupo a otro. Esto generó un efecto acumulativo. Los conocimientos se perfeccionaban con cada traslado, aumentando la eficiencia y la supervivencia de los grupos humanos a lo largo del tiempo. Los intercambios culturales no se limitaban a herramientas. La migración permitió que símbolos, rituales y prácticas sociales se difundieran, creando una especie de memoria colectiva que trascendía generaciones. Pinturas, grabados y objetos rituales hallados en regiones separadas geográficamente muestran que los humanos prehistóricos aprendieron a adaptar ideas de otros grupos a sus propios entornos, combinando creatividad y observación. Los animales también jugaron un papel indirecto en esta transmisión. Observar sus patrones de migración y comportamiento ayudaba a los humanos a anticipar la disponibilidad de recursos y a planificar movimientos más eficientes. Por ejemplo, seguir manadas de herbívoros permitía identificar rutas de pastoreo, zonas de caza y momentos óptimos para recolectar. Con cada experiencia, los conocimientos sobre el entorno se acumulaban y se compartían, no solo entre humanos, sino entre generaciones enteras. La migración también fomentó la especialización dentro de los grupos. Algunos individuos se convirtieron en expertos en navegación, otros en caza de grandes presas, pesca costera o identificación de plantas comestibles y medicinales. Esta distribución de roles permitió que los grupos enfrentaran entornos más complejos y diversificados, asegurando su supervivencia incluso en territorios extremos o recién descubiertos. En definitiva, cada ruta recorrida era más que un desplazamiento físico, era una vía de intercambio de información, estrategias y experiencias. La movilidad se convirtió en un motor de innovación y cooperación, creando redes de conocimiento que conectaban territorios lejanos y sentando las bases de la diversidad cultural y tecnológica de la humanidad prehistórica. La migración también tuvo un impacto profundo en la diversidad genética de las poblaciones humanas y animales. Cada grupo que se desplazaba llevaba consigo variantes genéticas únicas, que al mezclarse con otras poblaciones incrementaban la diversidad biológica. Esta variabilidad era crucial para la adaptación. Permitía que algunos individuos desarrollaran resistencia a enfermedades, tolerancia a diferentes climas o mayor eficiencia metabólica frente a dietas variadas. En los animales, los movimientos masivos también promovieron la diversidad genética. Las manadas que recorrían largas distancias encontraban otros grupos y se mezclaban, evitando la endogamia y aumentando la resistencia de la especie. Los depredadores seguían patrones similares, ya que cruzar territorios amplios permitía acceder a presas más diversas y, a su vez, mantener poblaciones estables. Esta dinámica contribuyó a la resiliencia ecológica de los ecosistemas, donde cada especie influía indirectamente en la supervivencia de otras.
La diversidad genética no solo era una ventaja biológica, sino que también tenía repercusiones culturales. Diferentes capacidades físicas y cognitivas favorecieron la especialización dentro de los grupos humanos. Algunos individuos destacaban en exploración, otros en caza o fabricación de herramientas. Esta variedad de habilidades permitió que los grupos fueran más flexibles y adaptables ante cambios abruptos en el clima, la fauna o la geografía. La migración también aceleró la evolución de comportamientos sociales complejos. Los humanos que se desplazaban debían coordinarse, comunicarse y tomar decisiones estratégicas en entornos desconocidos. La presión de sobrevivir en territorios nuevos impulsó la cooperación, la planificación a largo plazo y la transmisión de conocimientos entre generaciones. Los animales migratorios también desarrollaron comportamientos sociales sofisticados, como liderazgo en manadas, sincronización de movimientos y cuidado colectivo de las crías. Así, la movilidad prehistórica fue un factor central en la evolución tanto biológica como cultural. Cada viaje, cada encuentro con nuevas especies o grupos humanos, y cada adaptación a un entorno diferente contribuyeron a moldear la diversidad genética, las capacidades cognitivas y los patrones de comportamiento que definieron a las poblaciones humanas y animales a lo largo del tiempo. A medida que los grupos humanos se desplazaban por continentes y costas, comenzaron a surgir las primeras formas de intercambio de recursos entre regiones distantes. Los grupos que habitaban zonas ricas en ciertos materiales, como obsidiana, conchas o minerales, los transportaban a territorios donde estos eran escasos, creando redes rudimentarias de comercio. Estos intercambios no solo abastecían de recursos, sino que también facilitaban la difusión de ideas, técnicas de fabricación y conocimientos sobre el entorno. La movilidad fue clave para establecer estas rutas tempranas. Los humanos aprendieron a anticipar el comportamiento de los animales y las estaciones de crecimiento de las plantas, lo que les permitía planificar viajes con fines comerciales o de recolección estratégica. Algunos grupos se convirtieron en expertos en la navegación por ríos o costas, mientras que otros desarrollaron técnicas de transporte de carga que incluían canoas, correas y cargas distribuidas para optimizar la energía durante largas travesías. Los animales también jugaron un rol indirecto en estas primeras rutas de intercambio. Observar las migraciones de aves y mamíferos permitía a los humanos localizar zonas ricas en recursos y prever la disponibilidad estacional de ciertos alimentos o materias primas. De manera similar, los movimientos de animales depredadores indicaban áreas de riesgo, lo que ayudaba a planificar rutas más seguras para los intercambios. El comercio prehistórico promovió la especialización y la cooperación entre grupos. Algunos se centraban en recolectar o producir bienes específicos, mientras que otros transportaban y distribuían estos recursos. Esta interdependencia creó vínculos entre poblaciones lejanas, fortaleciendo relaciones sociales y fomentando un sentido de comunidad más allá de los clanes locales. Así, las migraciones no solo ampliaron territorios y posibilitaron la supervivencia en nuevos entornos, sino que también sentaron las bases para la economía y las redes de intercambio que más tarde se consolidarían en sociedades complejas. La movilidad se convirtió en un motor de innovación, cooperación y conectividad cultural, demostrando que incluso en la prehistoria, los viajes tenían un propósito estratégico más allá de la mera supervivencia. La movilidad constante de los grupos prehistóricos también tuvo un impacto profundo en la creación de arte y rituales. Los humanos que recorrían territorios desconocidos comenzaron a plasmar su relación con el mundo natural mediante pinturas, grabados y objetos decorativos. Muchas de estas representaciones estaban vinculadas a la caza, los animales migratorios o fenómenos naturales que guiaban sus desplazamientos, funcionando como registros simbólicos de conocimiento práctico. Los rituales prehistóricos surgieron como estrategias para reforzar la cohesión del grupo y asegurar la supervivencia durante los viajes. Ceremonias relacionadas con la caza o la pesca fortalecían la cooperación, mientras que prácticas rituales alrededor de ciertos lugares sagrados servían como puntos de referencia geográfica y cultural para los grupos nómadas.
Estas tradiciones ayudaban a transmitir normas, estrategias de caza y conocimiento sobre el entorno a generaciones futuras. La migración también influyó en la elección de los lugares donde se desarrollaban estas expresiones culturales. Cuevas, abrigos rocosos y acantilados cercanos a rutas de animales o recursos estratégicos se convirtieron en lienzos naturales para registrar símbolos y escenas de la vida cotidiana. De esta manera, el arte prehistórico no era solo estético, sino funcional. Permitía a los grupos organizarse, planificar desplazamientos y reforzar la memoria colectiva. Los animales desempeñaron un papel central en estas expresiones. Representar sus formas y movimientos ayudaba a los humanos a anticipar comportamientos y rutas, mientras que también servía como un medio de enseñanza y comunicación entre grupos dispersos. La observación minuciosa de sus patrones contribuyó a la precisión de las representaciones y a la eficacia de las estrategias de caza. Así, la migración y la movilidad no solo moldearon la supervivencia y la organización social, sino también la capacidad de los humanos para crear símbolos, transmitir conocimiento y establecer vínculos culturales duraderos. Cada viaje, cada encuentro con nuevos territorios y especies, se reflejaba en rituales y arte que integraban lo práctico con lo simbólico, demostrando que la prehistoria estaba marcada por la creatividad tanto como por la necesidad de adaptarse. La migración también fue un motor esencial para el desarrollo del lenguaje y de sistemas de comunicación complejos en los humanos prehistóricos. A medida que los grupos se desplazaban por territorios extensos y desconocidos, surgió la necesidad de transmitir información precisa sobre rutas, recursos y peligros. Señales sonoras, gestos y códigos compartidos comenzaron a evolucionar hacia formas más estructuradas de comunicación, facilitando la coordinación durante la caza, la exploración y la defensa del grupo. El lenguaje no solo mejoró la eficiencia en la supervivencia, sino que también permitió la transmisión de conocimientos acumulados. Historias sobre territorios, comportamientos animales, ciclos estacionales y técnicas de fabricación de herramientas podían comunicarse de manera más clara entre generaciones y entre grupos diferentes. Esta capacidad de transmitir información compleja incrementó la cohesión social y permitió que los grupos aprendieran de experiencias pasadas sin depender exclusivamente de la observación directa. Los desplazamientos largos y frecuentes también incentivaron la creación de vocabulario especializado. Palabras relacionadas con el clima, el relieve, las especies animales y los recursos vegetales se desarrollaron para describir entornos diversos y predecir fenómenos naturales. Esta expansión del lenguaje reflejaba directamente la movilidad y la necesidad de adaptarse a territorios con desafíos nuevos y variados. La interacción con otras especies humanas también impulsó la comunicación. Encontrarse con grupos distintos requería comprender señales, gestos y comportamientos sociales desconocidos, fomentando una mayor sofisticación en la transmisión de mensajes y normas. Con el tiempo, las migraciones prehistóricas comenzaron a mostrar patrones más sistemáticos y planificados. Los grupos humanos no se limitaban a desplazarse de manera aleatoria. Empezaron a identificar rutas seguras, zonas con recursos estables y refugios temporales que podían utilizarse repetidamente. Este tipo de planificación implicaba un conocimiento profundo del entorno, incluyendo la ubicación de ríos, cuevas, terrenos elevados y territorios de animales. Algunas rutas se convirtieron en corredores naturales de tránsito frecuente, donde los humanos podían desplazarse estacionalmente para cazar, recolectar o pescar. Estos corredores servían como guías para generaciones sucesivas, creando una memoria geográfica que aseguraba la supervivencia en territorios amplios y a menudo peligrosos. La repetición de estas rutas fortaleció la cooperación dentro del grupo y permitió una organización logística más avanzada. Los animales migratorios también influían en la planificación humana. Las rutas de manadas de herbívoros, los lugares de reproducción de peces o los patrones de vuelo de aves eran estudiados y seguidos con precisión. Anticipar estos movimientos permitía a los humanos optimizar el consumo de recursos y minimizar riesgos,
integrando la observación ecológica en su estrategia de movilidad. El conocimiento acumulado permitió incluso la planificación de viajes que duraban meses, conectando diferentes ecosistemas y regiones climáticas. Los humanos aprendieron a combinar movilidad con almacenamiento de alimentos, fabricación de herramientas específicas para cada entorno y selección de los mejores puntos de descanso. Esta capacidad de proyectar desplazamientos a largo plazo marcó un salto en la complejidad de la vida nómada. Así, la migración prehistórica no solo fue un mecanismo de exploración y supervivencia, sino también un proceso de planificación estratégica, basado en la experiencia, la observación de la naturaleza y la cooperación social. Cada ruta recorrida se convirtió en un registro vivo de conocimiento geográfico, ecológico y cultural, sentando las bases para los asentamientos más complejos y las futuras sociedades humanas. A medida que los grupos humanos establecían rutas planificadas, comenzaron a surgir interacciones más complejas entre distintos clanes y comunidades. Estas conexiones no eran solo esporádicos encuentros. En muchos casos, se establecieron redes de intercambio que abarcaban decenas o incluso cientos de kilómetros. Los recursos, herramientas especializadas y conocimientos sobre territorio se compartían entre grupos, creando una forma primitiva de cooperación a gran escala que fortalecía la supervivencia de todos. Los desplazamientos estratégicos también fomentaron la diplomacia y la negociación. Cuando dos grupos se encontraban en territorios con recursos limitados, se desarrollaban acuerdos implícitos o explícitos para evitar conflictos. Estas interacciones promovieron la creación de normas sociales, pautas de conducta y jerarquías temporales que aseguraban que los desplazamientos pudieran realizarse de manera ordenada y sin riesgos innecesarios. Los animales continuaban desempeñando un papel crucial en estas dinámicas. Las rutas de migración de herbívoros y aves indicaban a los humanos cuándo y dónde era seguro desplazarse, mientras que la presencia de depredadores alertaba sobre posibles peligros. Aprender a interpretar estos signos se convirtió en una habilidad compartida que trascendía generaciones y reforzaba la cooperación entre distintos grupos humanos. Además, estas interacciones a larga distancia permitieron la difusión de innovaciones tecnológicas y culturales. Nuevas técnicas de fabricación de herramientas, estrategias de pesca y métodos de construcción de refugios podían propagarse rápidamente a lo largo de las rutas de migración. Cada encuentro entre comunidades se transformaba en una oportunidad para mejorar la eficiencia y diversificar los conocimientos colectivos. La expansión de rutas migratorias y la interacción entre distintos grupos permitió la creación de tradiciones culturales compartidas que iban más allá de los territorios individuales. Rituales, cantos y prácticas sociales se difundieron a lo largo de los corredores de migración, estableciendo patrones culturales comunes que ayudaban a coordinar actividades grupales como la caza, la pesca o la recolección de recursos estacionales. Estos elementos culturales funcionaban como un lenguaje simbólico que unía a comunidades separadas geográficamente. Además, la migración fomentó la transmisión de conocimientos prácticos sobre la gestión de recursos. Los humanos aprendieron a rotar áreas de caza para no agotar la fauna local, a recolectar plantas según su ciclo de crecimiento y a almacenar alimentos de manera estratégica. Esta planificación a gran escala permitía que los grupos sobrevivieran durante periodos de escasez y extendiera la viabilidad de asentamientos temporales en zonas diversas. Los animales migratorios continuaron siendo guías involuntarios en estas dinámicas. La observación de sus movimientos indicaba los mejores tiempos y rutas para la recolección de recursos, mientras que la predicción de comportamientos de depredadores ayudaba a minimizar riesgos. Los humanos incorporaban este conocimiento a sus tradiciones, creando prácticas culturales basadas en la sincronización con los ciclos naturales. Las redes de intercambio también fomentaron la especialización. Algunos grupos se concentraban en la producción de herramientas, otros en la caza de especies específicas o en la explotación de recursos marinos.
Estas especializaciones complementarias fortalecieron la resiliencia de las comunidades y permitieron que los conocimientos y recursos se compartieran de manera más eficiente a través de largas distancias. En territorios extremos, como tundras heladas, desiertos áridos y montañas aisladas, la migración impulsó la creación de estrategias de supervivencia avanzadas. Los grupos humanos desarrollaron sistemas de planificación basados en ciclos estacionales, identificando rutas de desplazamiento que garantizaban acceso a alimentos, agua y refugio durante todo el año. Estos recorridos permitían anticipar cambios en el clima, evitar zonas de riesgo y maximizar la eficiencia energética durante largos viajes. La cooperación intergrupal se volvió indispensable. Los humanos aprendieron a colaborar no solo dentro de su clan, sino también con grupos vecinos, compartiendo rutas seguras, conocimientos sobre recursos y técnicas de caza o recolección. Esta colaboración temporal fomentó la confianza y permitió la resolución pacífica de conflictos sobre territorios o presas, fortaleciendo las redes sociales entre comunidades distantes. Los animales migratorios seguían siendo un referente fundamental. Observar sus desplazamientos indicaba cuando ciertos recursos estaban disponibles y dónde era seguro moverse. La predicción de rutas de manadas o bandadas permitió que los humanos desarrollaran estrategias coordinadas, desde emboscadas hasta la planificación de campamentos temporales, optimizando la supervivencia en entornos desafiantes. Además, los humanos comenzaron a usar marcas naturales o construcciones simples como referencias en sus rutas, creando una forma primitiva de cartografía. Montículos de piedra, señales sobre troncos o marcas en el terreno ayudaban a orientar a otros miembros del grupo y a planificar la logística de los viajes, demostrando un nivel de sofisticación cognitiva ligado directamente a la movilidad y cooperación. En conjunto, estas estrategias reflejan cómo la migración prehistórica impulsó la consolidación de habilidades de planificación, coordinación y cooperación a gran escala. Cada ruta recorrida en territorios extremos no solo aseguraba la supervivencia inmediata, sino que también fortalecía la memoria colectiva y los sistemas de conocimiento que permitieron a los humanos enfrentar los desafíos más severos del planeta. Las migraciones prolongadas no solo expandieron territorios, sino que también aceleraron la innovación tecnológica y cultural. Los humanos comenzaron a combinar conocimientos de distintos grupos para desarrollar herramientas más especializadas, desde puntas de lanza adaptadas a presas específicas hasta sistemas de almacenamiento y transporte de alimentos que permitían largos desplazamientos sin depender únicamente de recursos inmediatos. La interacción constante entre grupos también impulsó la experimentación. Técnicas de pesca, caza y procesamiento de alimentos se modificaban y mejoraban en función de los aprendizajes compartidos. Por ejemplo, un grupo que dominaba la caza de animales grandes podía enseñar a otros a construir trampas o redes más efectivas, mientras que aquellos con experiencia en climas extremos compartían estrategias de refugio y abrigo. Esto generó un efecto multiplicador. Los conocimientos se dispersaban rápidamente a lo largo de rutas migratorias extensas. Además, la migración promovió la diversificación cultural en ámbitos simbólicos. Símbolos, pigmentos y objetos decorativos que antes eran locales comenzaron a aparecer en regiones lejanas, indicando que la movilidad no solo era un medio de supervivencia, sino también un vector de identidad cultural compartida. Los viajes prolongados favorecieron la comunicación de ideas abstractas, reforzando la cohesión social y el sentido de pertenencia a grupos más amplios. La fauna migratoria seguía marcando pautas importantes. Observar sus patrones permitió anticipar temporadas de abundancia y escasez, lo que influyó directamente en la planificación de viajes y asentamientos temporales. Los humanos desarrollaron estrategias para sincronizar su movilidad con los ciclos de recursos, incorporando conocimientos ecológicos a sus prácticas culturales y tecnológicas. En este contexto, la migración se convirtió en un catalizador de progreso. Cada viaje prolongado permitía no solo explorar nuevos territorios, sino también intercambiar experiencias, perfeccionar herramientas y consolidar tradiciones culturales.
La expansión humana no era solo física, era un proceso de aprendizaje continuo, innovación y construcción de redes culturales que transformaron la prehistoria en un sistema dinámico de conocimiento compartido. La migración prehistórica también favoreció la consolidación de redes de cooperación más complejas entre diferentes comunidades. A medida que los grupos se encontraban con frecuencia a lo largo de rutas establecidas, surgieron alianzas temporales para cazar presas grandes, defenderse de depredadores o enfrentar condiciones climáticas extremas. Estas interacciones no solo facilitaban la supervivencia inmediata, sino que también fortalecían vínculos sociales y creaban relaciones de confianza que podían durar varias generaciones. La interdependencia entre grupos promovió la especialización de tareas a nivel regional. Algunos clanes se enfocaban en fabricar herramientas avanzadas, mientras que otros dominaban la recolección de ciertos recursos, la navegación por ríos y costas o la vigilancia de territorios para anticipar movimientos de animales migratorios. Esta división del trabajo permitió que las redes fueran más eficientes, aumentando la resiliencia frente a desafíos naturales y fortaleciendo la transmisión de conocimientos entre comunidades. Los patrones de migración animal seguían siendo un elemento central en estas redes. Observar el desplazamiento de manadas, aves o peces ayudaba a coordinar movimientos entre grupos humanos, estableciendo calendarios de migración sincronizados con los ciclos de recursos. Esta precisión permitía optimizar la caza y la recolección, minimizando riesgos y maximizando el aprovechamiento de los ecosistemas. La movilidad a gran escala también fomentó la creación de sistemas de señalización y comunicación entre grupos. Marcas en el terreno, montículos de piedras, señales de humo o restos de fuego servían para transmitir información sobre rutas seguras, presencias de animales o territorios ocupados, garantizando que las interacciones entre grupos fueran ordenadas y beneficiosas. La movilidad constante de los grupos humanos permitió un aprendizaje profundo sobre la ecología y el comportamiento de los animales. Observar manadas, bandadas y rutas migratorias revelaba patrones que eran fundamentales para la planificación de viajes y la seguridad del grupo. Los humanos aprendieron a anticipar dónde aparecían presas, cuándo se movían los depredadores y cómo aprovechar los recursos vegetales según su ciclo natural, integrando esta información en estrategias de supervivencia complejas. Además, la interacción con diferentes ecosistemas fomentó la comprensión de los ciclos de la naturaleza. Los grupos comenzaron a notar la relación entre estaciones, disponibilidad de agua, crecimiento de vegetación y comportamiento de las especies. Esta conciencia ecológica permitió movimientos más predecibles y eficientes, evitando zonas peligrosas y maximizando el acceso a recursos vitales. La cooperación entre grupos humanos también se benefició de este conocimiento. Comunicar información sobre rutas, fuentes de agua, pastos y animales migratorios fortalecía la capacidad de planificación colectiva. Algunos grupos incluso comenzaron a establecer puntos de referencia naturales como estaciones de observación, donde podían registrar la recurrencia de eventos estacionales, creando una forma temprana de gestión del territorio y memoria ambiental compartida. Los animales migratorios, por su parte, influyeron en la innovación tecnológica. La necesidad de seguir manadas o aves migratorias impulsó el perfeccionamiento de herramientas de caza, transporte y almacenamiento, así como técnicas de pesca adaptadas a patrones específicos. Este aprendizaje indirecto de los animales permitió que los humanos expandieran sus territorios con mayor seguridad y eficacia. La migración prehistórica también promovió la creación de estrategias de caza cooperativa basadas en el conocimiento ecológico acumulado. Los humanos aprendieron a identificar rutas de animales, lugares de concentración de presas y zonas donde era más seguro emboscarlas. Estas técnicas requerían planificación previa, coordinación entre varios individuos y el uso de señales compartidas para guiar movimientos colectivos sin alertar a las presas. Algunos grupos comenzaron a emplear trampas naturales, como desfiladeros, barrancos y cursos de agua, para dirigir a los animales hacia lugares donde la caza era más efectiva.
Este tipo de estrategias demostraba una comprensión profunda del comportamiento animal y del terreno, y reflejaba la capacidad de anticipar patrones y sincronizar esfuerzos humanos con la dinámica de la fauna. La cooperación no se limitaba a la caza. Los grupos desarrollaron sistemas de distribución del alimento obtenido, asegurando que cada miembro del grupo recibiera lo necesario para sobrevivir. Esta gestión colectiva fortaleció los lazos sociales y fomentó la transmisión de conocimientos entre generaciones, consolidando técnicas que podían aplicarse en múltiples territorios y condiciones climáticas. Además, la migración permitió que estas estrategias se compartieran entre diferentes comunidades. Al cruzar rutas establecidas, los grupos intercambiaban información sobre presas, técnicas de caza y comportamiento animal, aumentando la eficiencia de la caza en zonas nuevas y fomentando la especialización según el tipo de fauna disponible en cada región. Los humanos comenzaron a usar marcas y señales en el entorno para guiar futuras expediciones. Montículos de piedras, hendiduras en troncos o restos de fuego indicaban rutas seguras, presencias de animales o sitios de caza exitosos. Esta planificación espacial, combinada con el aprendizaje colectivo, transformó la caza en un proceso más estratégico, eficiente y sostenible, evidenciando cómo la migración y el conocimiento ecológico moldearon las prácticas humanas prehistóricas. La migración también impulsó la diversificación de la dieta y el desarrollo de técnicas avanzadas de procesamiento de alimentos. Al moverse por distintos ecosistemas, los humanos encontraron una variedad de recursos que antes no habían explotado. Semillas, raíces, frutas, moluscos, peces y animales terrestres pasaron a formar parte de su alimentación, y cada grupo adaptó sus métodos para aprovecharlos de manera segura y eficiente. El descubrimiento de nuevas fuentes de alimento llevó a la invención de técnicas como la cocción controlada con fuego, el secado y ahumado de carnes, la fermentación y el almacenamiento de semillas. Estos métodos no solo aumentaban la durabilidad de los alimentos, sino que también reducían el riesgo de enfermedades, permitiendo que los grupos se desplazaran sin depender únicamente de recursos frescos. Además, la migración fomentó la especialización en la explotación de ciertos recursos. Algunos individuos o clanes se hicieron expertos en la pesca costera, otros en la recolección de frutos o en la caza de animales específicos. Esta división de tareas aumentaba la eficiencia y aseguraba que el grupo pudiera aprovechar al máximo la biodiversidad de cada región recorrida. La observación de los animales también influyó en la diversificación de la dieta. Identificar qué especies eran seguras para el consumo, cuándo y dónde se encontraban, permitía planificar estrategias de recolección y caza más efectivas. Incluso el comportamiento de depredadores y carroñeros ofrecía información indirecta sobre la disponibilidad de presas y la ubicación de recursos ocultos. Así, la migración no solo abrió nuevos territorios, sino que transformó la alimentación y el manejo de recursos de los humanos prehistóricos. Cada desplazamiento contribuyó a un conocimiento más completo del entorno, a la creación de técnicas de procesamiento de alimentos y a la optimización de la dieta, consolidando la adaptabilidad como un rasgo central de la supervivencia en entornos variados. La constante migración también impulsó la innovación tecnológica en herramientas, refugios y transporte. Los humanos comenzaron a adaptar sus instrumentos según los entornos que recorrían: puntas de piedra más afiladas para cazar animales grandes, cuchillos y raspadores para procesar pieles en climas fríos, y anzuelos o redes específicas para la pesca en ríos y costas. Cada desplazamiento exigía soluciones nuevas, combinando creatividad y observación del entorno. Los refugios evolucionaron para ser más versátiles y transportables. En regiones abiertas o frías, se desarrollaron estructuras livianas de madera y pieles, que podían montarse y desmontarse con rapidez. En zonas cálidas y húmedas, los humanos aprendieron a utilizar materiales locales como hojas, juncos y barro para construir refugios resistentes al calor y la lluvia. Esta adaptación permitió que los grupos mantuvieran movilidad sin sacrificar seguridad ni confort.
El transporte también se innovó gracias a la migración. Se inventaron sistemas rudimentarios para cargar alimentos y herramientas durante largos trayectos, desde correas para distribuir peso hasta trineos improvisados y balsas para cruzar ríos y lagunas. Cada mejora aumentaba la autonomía del grupo, permitiendo viajes más largos y la exploración de territorios previamente inaccesibles. La interacción con los animales migratorios reforzó estas innovaciones. Observar cómo las manadas cruzaban ríos, desfiladeros o terrenos difíciles enseñaba a los humanos a diseñar rutas más seguras y herramientas específicas para superar obstáculos. Incluso los patrones de anidación o alimentación de ciertas especies inspiraban estrategias de almacenamiento y transporte de alimentos. Así, la migración no solo fue un motor de expansión territorial, sino también de desarrollo tecnológico. Cada trayecto, cada nuevo ecosistema explorado y cada interacción con animales o recursos naturales generó soluciones innovadoras que incrementaron la capacidad de adaptación y supervivencia, demostrando que la movilidad constante era una fuerza creativa en la vida prehistórica. La migración también transformó la manera en que los humanos prehistóricos organizaban los espacios dentro de sus asentamientos temporales. En cada campamento, surgieron áreas delimitadas para cocinar, procesar alimentos, fabricar herramientas y dormir. Esta distribución no solo aumentaba la eficiencia y la seguridad, sino que también permitía mantener orden durante los desplazamientos, facilitando la vida comunitaria y reduciendo conflictos internos. Algunos grupos comenzaron a establecer patrones consistentes de ubicación de refugios en relación con los recursos cercanos. Los puntos de agua, áreas de caza y zonas de recolección de vegetales se integraban al plan del campamento, optimizando la distancia recorrida dentro de su territorio temporal. Este tipo de planificación reflejaba un conocimiento geográfico preciso y un entendimiento profundo de la relación entre espacio y recursos. La movilidad constante impulsó además la creación de sistemas de almacenamiento temporal. Alimentos, herramientas y materiales eran organizados para facilitar el transporte y el uso eficiente en viajes prolongados. Se desarrollaron técnicas para protegerlos de la humedad, el calor y los animales, garantizando que los recursos esenciales estuvieran disponibles durante toda la migración. Los animales también condicionaban la disposición de los espacios. La presencia de depredadores o el tránsito de manadas determinaba la ubicación de refugios y áreas de actividad, evitando riesgos y aprovechando oportunidades de caza. Incluso los restos de animales muertos a veces eran reutilizados, generando una relación simbiótica entre el entorno y la organización del campamento. En conjunto, la migración prehistórica no solo expandió territorios, sino que impulsó la planificación y organización espacial dentro de los grupos humanos. Cada campamento temporal se convirtió en un laboratorio de eficiencia y adaptación, donde el uso inteligente del espacio y la integración con el entorno natural eran esenciales para la supervivencia y la cohesión social. La migración también fomentó la capacidad de anticipación y planificación frente a riesgos ambientales y biológicos. Los humanos aprendieron a prever inundaciones, tormentas, avalanchas o desbordamientos de ríos, y ajustaban sus rutas y tiempos de desplazamiento para minimizar peligros. Esta previsión dependía de la observación constante del entorno, la memoria colectiva y la transmisión de conocimientos entre generaciones, convirtiéndose en un elemento crucial de supervivencia. Los grupos desarrollaron técnicas para evaluar la seguridad de los territorios antes de establecer campamentos temporales. Señales naturales como el comportamiento de aves, insectos o herbívoros servían de indicador de la presencia de depredadores o de recursos adecuados. Este aprendizaje permitía tomar decisiones informadas sobre cuándo avanzar, dónde acampar y cómo organizar el grupo para reducir riesgos durante largos desplazamientos. Además, la movilidad incentivó la creación de rutas alternativas y desvíos estratégicos. Cuando un territorio se volvía hostil por cambios climáticos, enfermedades o competencia con otros grupos, los humanos podían modificar sus trayectorias sin perder acceso a recursos esenciales.
Esta flexibilidad transformó la migración en un proceso dinámico de adaptación, donde la anticipación de riesgos era tan importante como la fuerza física para desplazarse. Los animales también influían en estas decisiones. La observación de patrones de depredadores y la conducta de manadas permitía prever peligros y oportunidades. Incluso la disponibilidad estacional de plantas medicinales se incorporaba a la planificación, mostrando que la anticipación incluía tanto la protección frente a amenazas como la optimización de recursos. La migración prehistórica no era solo un movimiento de un lugar a otro, sino un sistema sofisticado de planificación, vigilancia y aprendizaje constante. Cada trayecto recorría no solo espacio físico, sino también conocimiento acumulado sobre riesgos y oportunidades, fortaleciendo la capacidad humana de adaptarse y sobrevivir en entornos cambiantes y desafiantes. La migración también incentivó la diversificación de estrategias de cooperación y defensa, tanto frente a depredadores como ante otros grupos humanos. Al desplazarse por territorios desconocidos, los grupos debían coordinar patrullas, establecer turnos de vigilancia y crear señales de alerta que permitieran reaccionar rápidamente ante cualquier amenaza. Esta organización aumentaba la seguridad colectiva y fomentaba la responsabilidad compartida dentro del grupo. La defensa no se limitaba a la protección física, también incluía la gestión del conocimiento sobre rutas seguras y territorios vecinos. Los humanos aprendieron a evaluar la densidad de depredadores, la presencia de manadas rivales y la disponibilidad de refugios estratégicos, adaptando sus movimientos para minimizar conflictos y optimizar la supervivencia. La cooperación en la toma de decisiones era esencial, y la comunicación entre individuos se volvió más estructurada y efectiva. La movilidad también impulsó la innovación en tácticas defensivas. Se desarrollaron refugios fortificados temporales, sistemas de observación desde puntos elevados y barreras naturales aprovechadas como protección frente a ataques. Cada nueva región recorrida exigía ajustes en estas estrategias, aumentando la capacidad de adaptación del grupo frente a desafíos variados y complejos. Los animales influían directamente en estas tácticas. Comprender el comportamiento de depredadores y presas permitía anticipar peligros y oportunidades. Incluso la presencia de ciertas especies indicaba la seguridad de un territorio o la proximidad de recursos valiosos, lo que ayudaba a decidir cuándo avanzar, cuándo acampar y cómo organizar la defensa de los recursos obtenidos. Así, la migración prehistórica se convirtió en un catalizador para la innovación en cooperación y defensa. Cada movimiento, cada interacción con otros grupos y cada observación del entorno fortalecía la capacidad de los humanos para protegerse, colaborar y sobrevivir, demostrando que la movilidad constante no solo expandía territorios, sino que también transformaba la estructura social y las estrategias de supervivencia de manera compleja y eficiente. La migración prehistórica también impulsó la expansión del conocimiento sobre el clima y los fenómenos naturales. Los grupos humanos comenzaron a registrar patrones estacionales de viento, lluvia y temperatura, desarrollando una capacidad de predicción que les permitía planificar viajes y anticipar cambios en el entorno. Esta observación sistemática transformó la movilidad en un proceso cada vez más estratégico. Los humanos aprendieron a identificar indicadores naturales que señalaban fenómenos próximos, como el comportamiento de insectos antes de tormentas, la formación de nubes y la dirección del viento. Esta información era vital para determinar rutas seguras, prever riesgos de inundaciones o avalanchas y elegir los mejores momentos para desplazarse entre territorios. La memoria colectiva y la transmisión oral garantizaban que estos conocimientos se conservaran y se utilizaran de manera efectiva a lo largo de generaciones. La planificación basada en el clima también influyó en la ubicación de los asentamientos temporales. Los campamentos se situaban en lugares protegidos de vientos fuertes, corrientes de agua inestables o exposición solar extrema. Esta elección estratégica del espacio garantizaba el acceso a recursos esenciales mientras se minimizaban los riesgos asociados con cambios climáticos repentinos. Además,
La interacción con los animales proporcionaba información adicional sobre las condiciones climáticas. Cambios en los patrones de migración, alimentación o comportamiento de especies clave indicaban alteraciones en el entorno, que los humanos aprendían a interpretar para ajustar sus movimientos y proteger sus recursos. La migración permitió integrar conocimientos ecológicos y culturales para expandirse hacia nuevos continentes y ecosistemas. A medida que los grupos humanos llegaban a territorios desconocidos, combinaban la experiencia acumulada en sus rutas previas con la observación directa del nuevo entorno, creando estrategias adaptativas específicas para cada región. Esto incluía desde la selección de refugios hasta la identificación de especies comestibles y la planificación de rutas de desplazamiento. El contacto con nuevos ecosistemas también estimuló la innovación cultural. Los grupos adaptaban sus rituales, arte y técnicas de subsistencia a las particularidades de cada territorio. Por ejemplo, la disponibilidad de minerales o pigmentos nuevos inspiraba nuevas formas de expresión simbólica, mientras que la fauna y flora desconocidas requerían desarrollar herramientas específicas y métodos de caza y recolección inéditos. Los animales migratorios continuaban desempeñando un papel clave. Observar sus movimientos proporcionaba información sobre la ubicación de recursos y sobre la dinámica de los ecosistemas. Cada especie funcionaba como un indicador natural, y los humanos aprendieron a interpretar estas señales para planificar rutas más seguras y efectivas. La combinación de este conocimiento con estrategias culturales propias permitió no solo sobrevivir, sino prosperar en ambientes completamente nuevos. Además, la migración favoreció la creación de redes de conocimiento entre grupos distantes. Al compartir información sobre territorios recién explorados, recursos y técnicas innovadoras, los humanos expandieron su comprensión colectiva del mundo. Estas redes intergrupales facilitaron la rápida adaptación a diferentes climas, desde bosques densos hasta tundras abiertas y costas remotas, consolidando la movilidad como un motor de aprendizaje y expansión cultural. La migración prehistórica también impulsó el desarrollo de técnicas de comunicación y coordinación entre grupos dispersos a lo largo de vastos territorios. La necesidad de mantener contacto con clanes vecinos y transmitir información sobre recursos, peligros o rutas seguras llevó a la creación de señales auditivas, visuales y gestuales cada vez más sofisticadas. Estas técnicas permitían que grupos separados por decenas de kilómetros pudieran sincronizar movimientos y actuar de manera coordinada ante desafíos comunes. Los humanos desarrollaron códigos simples para transmitir información compleja. Señales de humo, golpes sobre madera, ecos de cuernos o gritos específicos servían para alertar sobre la presencia de depredadores, la disponibilidad de agua o la llegada de manadas de animales. Cada señal estaba asociada a un contexto concreto, y su correcta interpretación requería entrenamiento y conocimiento compartido dentro del grupo. Además, la comunicación facilitaba la planificación de encuentros intergrupales. Los humanos podían coordinar reuniones en puntos estratégicos para intercambiar herramientas, alimentos, conocimientos o incluso información sobre nuevas rutas migratorias. Este tipo de coordinación fortalecía la cooperación entre comunidades y permitía la creación de redes de apoyo que aumentaban las probabilidades de supervivencia en territorios extensos y desconocidos. La observación de los animales también inspiró métodos de comunicación. La manera en que ciertas especies se agrupaban, se desplazaban o emitían sonidos se imitaba para alertar a otros humanos sobre situaciones específicas, como movimientos de depredadores o cambios en el clima. De esta forma, la migración y la interacción con la fauna condujeron a la creación de un sistema de señales más complejo y efectivo que trascendía la experiencia individual. La migración también impulsó la innovación en la planificación de campamentos temporales y la gestión de recursos a largo plazo. Los humanos comenzaron a anticipar no solo las necesidades inmediatas, sino también la disponibilidad futura de alimentos, agua y materiales para refugios. Esto llevó a desarrollar sistemas de almacenamiento estratégicos, incluyendo lugares elevados o protegidos donde se resguardaban semillas, frutos secos,
carne ahumada y herramientas esenciales para los próximos desplazamientos. Los campamentos temporales comenzaron a organizarse de manera funcional y flexible. Se asignaban áreas específicas para cocinar, procesar alimentos, fabricar utensilios y descansar, minimizando conflictos internos y optimizando la eficiencia del grupo. Cada campamento se diseñaba para adaptarse a las particularidades del entorno, desde la protección frente al viento y la lluvia hasta la cercanía con fuentes de agua y rutas de animales. La planificación de los recursos también incluía el uso de materiales locales de manera eficiente. Piedras, troncos, hojas y fibras vegetales eran seleccionados según su utilidad para refugios, utensilios o transporte de cargas. Incluso restos de animales o vegetales podían ser reutilizados para producir herramientas, combustible o almacenamiento, demostrando un aprovechamiento integral del entorno. La migración a largo plazo fomentó además el desarrollo de calendarios naturales. Los grupos aprendieron a asociar la disponibilidad de recursos con ciclos lunares, estacionales o de comportamiento animal, lo que permitía planificar con precisión los movimientos y reducir la dependencia de la improvisación. Esta coordinación entre espacio y tiempo representaba un nivel avanzado de planificación estratégica que aseguraba la supervivencia en territorios cambiantes. La migración también estimuló la innovación en técnicas de caza cooperativa y en la gestión del riesgo dentro de distintos ecosistemas. Los humanos comenzaron a estudiar detenidamente la distribución de animales, los patrones de movimiento y los lugares de concentración para coordinar emboscadas más eficientes. La caza dejó de ser un acto individual para convertirse en un proceso colectivo donde cada miembro del grupo tenía un rol específico y complementario. Algunos individuos se especializaban en guiar a las presas hacia trampas naturales, mientras que otros ocupaban posiciones estratégicas para interceptarlas. Se desarrollaron métodos para canalizar animales hacia barrancos, ríos o espacios cerrados, aprovechando la geografía de manera inteligente. Cada ecosistema presentaba desafíos distintos, lo que obligaba a adaptar las tácticas de caza según la topografía, el tipo de fauna y la disponibilidad de refugios temporales. La migración también incentivó el uso de estrategias preventivas frente a riesgos. Se estudiaba la presencia de depredadores, cambios climáticos repentinos o la competencia con otros grupos humanos, y se planificaban rutas de aproximación y retirada para minimizar pérdidas y garantizar la seguridad de todos los miembros. Esta combinación de observación, planificación y cooperación reforzó la eficiencia de la caza y la supervivencia del grupo. Además, los desplazamientos prolongados fomentaron la experimentación con herramientas de caza. Se adaptaban lanzas, arcos y redes según la especie y el terreno, mientras que los restos de caza se utilizaban para crear nuevos instrumentos, fortaleciendo la relación entre movilidad, innovación tecnológica y aprendizaje ecológico. La migración prehistórica también fomentó la transmisión de conocimientos sobre medicina y el uso de plantas. A medida que los humanos recorrían distintos ecosistemas, descubrieron especies vegetales con propiedades curativas o repelentes de insectos y aprendieron a aplicarlas de manera específica para aliviar enfermedades, heridas o dolencias. Este aprendizaje se combinaba con la observación del comportamiento animal. Muchos animales utilizan plantas para purgarse de parásitos o aliviar molestias, y los humanos replicaron estas prácticas, integrándolas en su repertorio de supervivencia. El intercambio intergrupal también contribuyó a difundir este conocimiento. Comunidades que habían identificado plantas medicinales en un territorio lejano compartían sus hallazgos con otros grupos, ampliando la gama de recursos terapéuticos disponibles. De esta manera, la migración no solo implicaba movilidad física, sino que también actuaba como un vehículo de transferencia de saberes esenciales para la salud y la supervivencia. Los humanos comenzaron a organizar y clasificar las plantas según su utilidad, observando los efectos sobre el cuerpo y su comportamiento en el entorno. Se desarrollaron técnicas para almacenar raíces, hojas y cortezas, así como métodos para preparar infusiones, cataplasmas o ungüentos.
Este conocimiento se integraba en la vida cotidiana, convirtiéndose en un componente crítico para enfrentar enfermedades y lesiones durante largos desplazamientos. La coordinación y la cooperación dentro del grupo eran fundamentales para aprovechar estos recursos. Algunos individuos se especializaban en recolectar plantas, otros en preparar remedios y otros en enseñarlos a los miembros más jóvenes, garantizando que el conocimiento se mantuviera y se transmitiera de manera eficiente. La migración prehistórica también impulsó la innovación en herramientas y técnicas para la pesca y la explotación de recursos acuáticos. Al desplazarse cerca de ríos, lagos y costas, los humanos comenzaron a observar patrones de comportamiento de peces, crustáceos y moluscos, adaptando sus estrategias para maximizar la captura y reducir riesgos. Aprendieron a identificar las épocas de desove y los lugares donde los animales se concentraban, optimizando cada expedición. Se desarrollaron nuevas herramientas como anzuelos de hueso, redes tejidas con fibras vegetales, trampas para peces y arpones rudimentarios. La adaptación de estas herramientas a cada ecosistema permitió explotar recursos que antes no eran aprovechables, diversificando la dieta y mejorando la seguridad alimentaria de los grupos migratorios. La cooperación era esencial durante la pesca. Los grupos coordinaban maniobras para guiar a los peces hacia redes o trampas, y organizaban turnos para vigilar depredadores acuáticos, como cocodrilos o grandes peces. Esta coordinación fomentaba habilidades sociales, comunicación efectiva y planificación estratégica, reforzando la cohesión grupal. Además, los humanos comenzaron a desarrollar conocimientos sobre la preservación de alimentos acuáticos. El secado, ahumado o enterrado de peces y mariscos permitía transportar recursos a campamentos más lejanos, prolongando la disponibilidad de alimentos durante largos desplazamientos. Esta capacidad de almacenamiento reflejaba una integración entre movilidad, planificación y aprovechamiento sostenible de los recursos. La migración también fomentó la diversificación de técnicas de construcción y el aprovechamiento de materiales locales para refugios y estructuras temporales. Cada ecosistema presentaba desafíos específicos. En zonas rocosas se utilizaban piedras para reforzar paredes y protegerse del viento, mientras que en bosques se empleaban troncos, ramas y hojas para crear refugios más ligeros y fáciles de trasladar. Los humanos comenzaron a experimentar con combinaciones de materiales para mejorar la durabilidad y comodidad de sus campamentos. Fibras vegetales se utilizaban para atar estructuras, barro para sellar techos y pieles para aislamiento térmico. Esta versatilidad permitía adaptar los refugios a diferentes climas y facilitar la movilidad sin perder seguridad ni protección frente a depredadores. La migración también impulsó la planificación de estructuras colectivas. Algunas áreas del campamento se destinaban a almacenamiento de alimentos y herramientas, otras a actividades sociales y de aprendizaje, y otras a la preparación de recursos. Esta organización espacial reflejaba un conocimiento práctico del entorno y una anticipación de necesidades futuras, optimizando la eficiencia del grupo durante la movilidad. Además, la interacción con los animales influyó en la construcción de refugios. Se observaba el comportamiento de ciertas especies que construían madrigueras, nidos o refugios naturales, y se imitaban técnicas de protección y aislamiento. Estas estrategias inspiradas en la naturaleza ayudaban a mejorar la seguridad y confort de los humanos en territorios desconocidos. La migración prehistórica desempeñó un papel clave en la transmisión de conocimientos sobre caza, recolección y supervivencia entre generaciones y grupos distintos. Cada desplazamiento era una oportunidad para que los jóvenes aprendieran directamente del entorno y de los expertos del grupo. Técnicas de rastreo de animales, identificación de plantas comestibles y estrategias de desplazamiento seguro se enseñaban mediante la observación y la práctica directa, creando un aprendizaje experiencial invaluable. El contacto entre distintos grupos permitió además la difusión de saberes más allá de la propia comunidad. Los humanos compartían métodos de caza,
trucos para recolectar frutos difíciles de procesar y estrategias para aprovechar especies locales. Esta transferencia de conocimientos fomentaba la cooperación entre grupos y aceleraba la adaptación a nuevos territorios, disminuyendo el riesgo de errores costosos en la supervivencia diaria. Los desplazamientos prolongados favorecieron también la experimentación y la mejora de técnicas. Los errores y aciertos durante la movilidad se registraban en la memoria colectiva del grupo, lo que permitía ajustar métodos de caza, recolección y uso de recursos de manera continua. Cada generación contribuía al perfeccionamiento de estrategias, acumulando un conocimiento progresivo que se fortalecía con cada migración. Además, la migración promovió la estandarización de herramientas y utensilios dentro de los grupos, facilitando la enseñanza y la replicación de técnicas. Puntillas de piedra, arcos, redes y recipientes se confeccionaban siguiendo patrones que podían enseñarse fácilmente a los nuevos miembros, asegurando que el conocimiento práctico no se perdiera durante los desplazamientos. La migración prehistórica también desempeñó un papel central en la construcción de identidad grupal y la transmisión de costumbres y símbolos culturales. A medida que los humanos se desplazaban por diferentes territorios, desarrollaban rituales, ornamentos y prácticas que reforzaban la cohesión interna y diferenciaban a un grupo de otro. Estos elementos incluían pinturas, grabados, adornos de hueso o conchas, y patrones de comportamiento social que se repetían durante ceremonias, cacerías o recolecciones colectivas. Los desplazamientos permitieron que estas tradiciones se propagaran y evolucionaran. Al encontrarse con otros grupos, los humanos compartían símbolos, historias y conocimientos, generando intercambios culturales que enriquecían la identidad de cada comunidad. Algunas costumbres se consolidaban y se difundían a lo largo de vastas rutas migratorias, creando un sentido de pertenencia extendido más allá del territorio inmediato. Además, la movilidad incentivó la creación de narrativas colectivas sobre el mundo natural y los fenómenos que observaban. Historias sobre animales, estaciones, peligros o territorios específicos servían como herramientas educativas y de cohesión, enseñando a los más jóvenes las reglas del entorno y reforzando valores de cooperación, respeto y solidaridad dentro del grupo. La interacción con animales y ecosistemas también se integraba en los símbolos culturales. La representación de especies locales en pinturas o tallados no solo tenía un valor estético, sino que funcionaba como registro de conocimientos ecológicos y de habilidades de caza, combinando la identidad cultural con la supervivencia práctica. La migración prehistórica también impulsó la innovación en estrategias de almacenamiento y transporte de recursos a gran escala. A medida que los grupos se desplazaban por territorios extensos, surgió la necesidad de conservar alimentos, herramientas y materiales para viajes prolongados o temporadas de escasez. Esto llevó al desarrollo de sistemas de transporte más eficientes, desde rudimentarias mochilas de cuero y cestas tejidas hasta trineos improvisados para arrastrar cargas pesadas. Los humanos aprendieron a diferenciar qué recursos podían ser transportados a larga distancia y cuáles debían consumirse o procesarse localmente. Alimentos como raíces secas, frutos deshidratados y carnes ahumadas se almacenaban cuidadosamente para mantener su valor nutritivo. Herramientas y utensilios eran organizados de manera estratégica para facilitar su acceso durante el viaje y su distribución entre miembros del grupo. Además, los grupos empezaron a anticipar rutas de abastecimiento. Identificaban puntos donde podían recolectar agua, combustible o materias primas durante la migración, integrando estos recursos en la planificación de sus desplazamientos. Esta logística temprana permitió cubrir distancias mayores sin comprometer la seguridad ni la eficiencia del grupo. La coordinación entre individuos era fundamental para el transporte de cargas. Se asignaban roles específicos. Algunos transportaban alimentos, otros herramientas, mientras que miembros más fuertes cargaban materiales pesados o protegían los recursos valiosos durante el recorrido. Este reparto equilibrado reducía el esfuerzo individual y fortalecía la cooperación grupal.
La migración prehistórica también impulsó la expansión del conocimiento sobre biodiversidad y la adaptación a ecosistemas diversos. Cada nuevo territorio ofrecía especies vegetales y animales desconocidas, y los humanos aprendieron a reconocer sus características, patrones de comportamiento y valor como recursos alimenticios, materiales o medicinales. Esta observación sistemática permitió comprender cómo interactuaban las distintas especies entre sí y con el medio ambiente. Los grupos comenzaron a identificar zonas de concentración de recursos estacionales y a relacionarlas con fenómenos naturales como lluvias, sequías o cambios de temperatura. Este conocimiento facilitaba la planificación de rutas y la elección de campamentos temporales, asegurando que el grupo pudiera aprovechar al máximo los recursos disponibles sin comprometer su supervivencia. La interacción con nuevos ecosistemas también generó innovación en herramientas y técnicas. Por ejemplo, la aparición de árboles con corteza resistente inspiró utensilios para procesamiento de alimentos, mientras que ciertas especies de animales impulsaron la invención de trampas y arpones especializados. Cada descubrimiento se incorporaba al repertorio del grupo, ampliando su capacidad adaptativa. Además, la migración fomentó la transmisión de este conocimiento entre generaciones y entre distintos grupos humanos. Las rutas establecidas se convirtieron en canales de intercambio de información sobre especies, técnicas de recolección y hábitos de animales, fortaleciendo la comprensión colectiva de la biodiversidad y su aprovechamiento sostenible. La migración prehistórica también fomentó la construcción de redes de cooperación intergrupal para el intercambio de recursos y conocimientos especializados. Cuando distintos grupos se encontraban a lo largo de rutas migratorias, no solo compartían información sobre territorios y especies, sino que también intercambiaban herramientas, técnicas de fabricación y estrategias de supervivencia adaptadas a ecosistemas específicos. Estas redes permitían que conocimientos altamente especializados, como la construcción de arcos, la preparación de pieles o la recolección de ciertos frutos y raíces, se difundieran rápidamente. Grupos que dominaban una habilidad podían enseñarla a otros, mientras que recibían técnicas complementarias que aumentaban la eficiencia y la seguridad de todos los involucrados. Este intercambio transformaba la migración en un motor de innovación colectiva. Además, la cooperación intergrupal fortalecía la capacidad de respuesta frente a amenazas externas. Al conocer los recursos y técnicas de otros grupos, era posible organizar estrategias conjuntas de defensa frente a depredadores, fenómenos climáticos extremos o conflictos con otros humanos. Esta coordinación incrementaba la resiliencia de comunidades dispersas y promovía la estabilidad en territorios amplios y variados. La movilidad también incentivó el desarrollo de lugares de encuentro estratégicos. Determinadas zonas se convirtieron en puntos de intercambio regular, donde se podían almacenar provisiones, compartir información y planificar futuras migraciones. Estas áreas funcionaban como centros de conocimiento y logística, asegurando que los recursos y habilidades se distribuyeran de manera más eficiente a lo largo de vastas distancias. La migración prehistórica impulsó también la innovación tecnológica y la especialización laboral dentro de los grupos humanos. A medida que los grupos recorrían nuevos territorios, surgió la necesidad de desarrollar herramientas más precisas y eficientes, y de asignar roles específicos según habilidades individuales. Algunos se especializaban en la fabricación de utensilios de piedra, hueso o madera, mientras otros dominaban la recolección de plantas medicinales, la caza de animales grandes o la construcción de refugios. Esta división del trabajo permitió que cada tarea se ejecutara con mayor precisión y eficacia, aumentando la productividad del grupo y optimizando los recursos disponibles. La especialización también facilitó la innovación. Los individuos dedicados a un área podían experimentar con nuevas técnicas y compartir los resultados con el resto del grupo, acelerando el desarrollo tecnológico colectivo. Además, la migración promovió la transferencia de estas habilidades entre grupos. Durante los encuentros intergrupales, se intercambiaban métodos de fabricación de herramientas, técnicas de pesca,
estrategias de almacenamiento y conocimientos sobre manejo de animales. Este aprendizaje cruzado enriqueció la experiencia de cada comunidad y permitió adaptarse rápidamente a nuevos ecosistemas sin depender únicamente de prueba y error individual. La observación de los animales y su comportamiento inspiraba muchas de estas innovaciones. Desde la forma de construir trampas hasta el diseño de lanzas y arpones, los humanos aprendían a imitar y aprovechar soluciones naturales para mejorar sus herramientas y técnicas. Esta combinación de especialización, movilidad y observación del entorno constituyó un motor de creatividad constante en la prehistoria. La migración prehistórica también impulsó la creación de estrategias avanzadas para la recolección, almacenamiento y transporte de recursos perecederos. Los humanos aprendieron a priorizar la recolección de alimentos según su tiempo de conservación y valor nutricional, y a organizar su transporte para maximizar la eficiencia durante los desplazamientos. Frutas, raíces y carnes se clasificaban según su caducidad, y se desarrollaron técnicas para prolongar su vida útil sin comprometer la calidad. Se perfeccionaron métodos de conservación como el secado al sol, el ahumado, el enterramiento en lugares frescos y el almacenamiento en recipientes de materiales naturales. Estas técnicas permitían mantener alimentos por semanas o meses, facilitando migraciones más largas y reduciendo la dependencia de recursos inmediatos. La planificación logística también se volvió esencial. Se establecían rutas que incluían puntos de recolección estratégicos y zonas de resguardo para recursos perecederos, asegurando que los alimentos permanecieran utilizables durante todo el trayecto. Cada miembro del grupo tenía roles específicos relacionados con la recolección, el transporte y la protección de los recursos, optimizando la eficiencia colectiva. Además, la observación de animales contribuyó a estas estrategias. Muchos animales almacenan o preservan alimentos de manera natural. Imitar estos comportamientos ayudó a los humanos a mejorar sus métodos de conservación y distribución de recursos. Esta integración de aprendizaje ecológico y experiencia práctica aumentó la resiliencia de los grupos frente a la escasez. La migración prehistórica también permitió la innovación de técnicas de caza, pesca y recolección integradas en ciclos estacionales y ecosistemas específicos. Los humanos comenzaron a observar los ritmos naturales de crecimiento de plantas, migración de animales y variaciones de clima, ajustando sus actividades según la época del año para maximizar la eficiencia y minimizar riesgos. Esto marcó el inicio de un calendario práctico de subsistencia. Por ejemplo, se aprendió a recolectar frutos y semillas durante su madurez, a cazar especies migratorias justo en sus pasos habituales y a pescar en momentos de concentración estacional de peces y moluscos. Este conocimiento permitía anticipar los recursos disponibles en cada territorio y reducir el desgaste físico y energético durante las migraciones. La integración de técnicas estacionales también fomentó la planificación colectiva. Los grupos coordinaban sus movimientos para coincidir con la abundancia de recursos, estableciendo campamentos temporales en zonas estratégicas que ofrecían agua, alimento y refugio. De esta forma, cada desplazamiento respondía a un patrón predecible de oportunidades y desafíos, optimizando la supervivencia del grupo. Además, la observación de especies animales sirvió como guía. El comportamiento de manadas, aves migratorias o insectos indicaba cambios estacionales y la presencia de recursos críticos, enseñando a los humanos a sincronizar sus actividades con los ciclos de la naturaleza. La repetición de estas prácticas permitió acumular un conocimiento ecológico profundo que se transmitía de generación en generación. La migración prehistórica también estimuló la innovación en métodos de transporte de cargas pesadas y materiales a larga distancia. A medida que los grupos humanos se desplazaban por territorios extensos, surgió la necesidad de trasladar recursos voluminosos como piedras para herramientas, madera para refugios o pieles de animales grandes. Esto llevó a la creación de sistemas más eficientes que reducían el esfuerzo físico y aumentaban la capacidad de movilidad. Entre las soluciones desarrolladas se encontraban rodillos improvisados para mover troncos,
palancas para levantar piedras pesadas y trineos rudimentarios que podían arrastrarse sobre distintos tipos de terreno. La experimentación con estas técnicas se combinaba con la observación de animales de carga, como ciertos mamíferos que transportaban objetos o utilizaban palancas naturales en su entorno, inspirando a los humanos a replicar soluciones mecánicas sencillas. La planificación del transporte también se volvió más sofisticada. Los grupos organizaban las cargas según prioridad y frecuencia de uso, colocando herramientas y alimentos de acceso rápido en lugares más accesibles y relegando objetos menos urgentes a posiciones menos convenientes. Esto permitía mantener la movilidad sin comprometer la seguridad ni la eficiencia durante largas travesías. Además, la cooperación entre miembros del grupo era crucial. Se coordinaban esfuerzos para mover objetos pesados, distribuyendo el trabajo según fuerza y habilidades de cada individuo. Esta colaboración fortalecía la cohesión social y aseguraba que los recursos esenciales llegaran intactos a nuevos campamentos. La migración prehistórica también incentivó la observación y aprovechamiento de fenómenos naturales para guiar desplazamientos y planificar campamentos. Los humanos comenzaron a interpretar señales del entorno como patrones de viento, corrientes de ríos, formaciones de nubes y cambios en la vegetación para anticipar rutas seguras y localizar lugares adecuados para asentarse temporalmente. La dirección de los vientos ayudaba a elegir rutas más rápidas o seguras, mientras que la observación de corrientes fluviales permitía decidir dónde cruzar ríos o ubicar campamentos cerca de fuentes de agua confiables. Los cambios en la vegetación, como la aparición de ciertas plantas o la concentración de árboles frutales, indicaban la presencia de alimento y áreas de refugio, integrando la geografía y la ecología en la planificación de la migración. Los fenómenos climáticos también influían en la organización interna de los grupos. Anticipar lluvias, tormentas o heladas permitía reforzar refugios, almacenar alimentos y ajustar los horarios de desplazamiento. Cada experiencia acumulada se transmitía oralmente, creando un sistema de conocimiento práctico sobre cómo interpretar y reaccionar ante el entorno natural. La observación de animales servía como complemento clave. Comportamientos como el movimiento de manadas, el canto de aves o la actividad de insectos indicaban cambios inminentes en el clima o la disponibilidad de recursos, proporcionando información vital para la supervivencia y la eficiencia de la migración. La migración prehistórica también impulsó la innovación en la organización social para enfrentar desafíos colectivos y aprovechar oportunidades en territorios extensos. Los grupos humanos comenzaron a estructurarse de manera más compleja, asignando roles según habilidades, experiencia y fuerza, y estableciendo jerarquías flexibles que facilitaban la toma de decisiones rápidas durante el desplazamiento. Se desarrollaron sistemas de liderazgo temporal para situaciones concretas, como cacerías, construcción de refugios o cruces peligrosos de ríos, en los que individuos con mayor conocimiento del terreno o habilidad técnica guiaban al grupo. Esta organización dinámica permitía adaptarse a distintas circunstancias sin comprometer la cohesión ni la seguridad de la comunidad. La migración también promovió la creación de rituales y normas colectivas que regulaban la cooperación, la distribución de recursos y la resolución de conflictos. Estas normas aseguraban que todos los miembros contribuyeran al bienestar del grupo y que los recursos críticos fueran utilizados de manera eficiente, fortaleciendo la resiliencia frente a desafíos ambientales o sociales. Además, la interacción entre grupos durante los encuentros en rutas migratorias permitió la integración de nuevas prácticas organizativas. Al observar estrategias exitosas de otras comunidades, los humanos podían adoptar técnicas de coordinación, cooperación y distribución de recursos, enriqueciendo la estructura social de sus propios grupos. La migración prehistórica también impulsó la innovación en el almacenamiento y uso de agua y otros recursos líquidos esenciales. Los humanos aprendieron a identificar fuentes confiables, como manantiales, ríos subterráneos o charcas estacionales, y a transportarlas de manera eficiente mediante recipientes de cuero, corteza, cerámica primitiva o incluso vasijas de piedra ahuecada. Además,
Desarrollaron técnicas para conservar el agua durante los desplazamientos prolongados, evitando la contaminación y asegurando su disponibilidad en trayectos áridos o inhóspitos. Se empleaban métodos de filtrado rudimentarios, cubrimientos para proteger el líquido del calor o la evaporación y almacenamiento en zonas sombreadas o enterradas para mantener la frescura. El conocimiento sobre el manejo de agua se integraba en la planificación de rutas y campamentos. Cada grupo aprendía a anticipar periodos de sequía o cambios estacionales en el flujo de ríos y manantiales, ajustando el tiempo de permanencia en cada territorio y asegurando que los recursos líquidos fueran suficientes para todos los miembros del grupo. La observación de animales también proporcionaba información crucial. Comportamientos como la concentración de aves en cuerpos de agua, la migración de mamíferos hacia ciertos pozos o la presencia de vegetación específica ayudaban a localizar fuentes seguras y a prever cambios en la disponibilidad de agua. En conjunto, la migración prehistórica transformó la gestión del agua en una ciencia práctica. Cada desplazamiento requería planificación, innovación y cooperación para asegurar el acceso a recursos líquidos esenciales, garantizando la supervivencia en ecosistemas diversos y desafiantes y consolidando la capacidad humana de adaptarse a entornos extremos. Y así concluimos este viaje por las rutas migratorias de nuestros ancestros y de los animales que los acompañaron. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, porque en mi canal Relatos de la Prehistoria encontrarás muchos relatos fascinantes como este, llenos de descubrimientos y aventuras prehistóricas. Ahora quiero preguntarte algo. Si pudieras viajar en el tiempo y acompañar a un grupo humano en su migración, ¿a qué territorio te gustaría ir y por qué? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leer tu respuesta. Y para seguir explorando juntos la prehistoria, aquí te dejo un vídeo fascinante que no te puedes perder.